Es que hay un perfil del trabajador solitario, ¿no? Aislado, que lo hace por su cuenta, una superestrella solitaria, que no está acostumbrado a trabajar en equipo. Entonces, es evidente que hay que invitarlos a entender esta cultura del trabajo en equipo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy tenemos otro capítulo de Podcast DMC, el podcast que habla sobre data, inteligencia artificial y el mundo de la tecnología. El día de hoy tenemos un gran invitado. Él es Elmer Díaz, experto psicoterapeuta y experto en el desarrollo de equipos multidisciplinarios. Gracias, Johnny. Gracias por la invitación. Contentos de tenerte aquí, Elmer. Cuéntanos un poco tu experiencia en ese trabajo de desarrollar a los equipos multidisciplinarios, desarrollar sus habilidades blandas, sobre todo en el mundo empresarial. Claro que sí. Bueno, yo tengo más de 20 años de práctica clínica, educativa y organizacional. Tengo formación en psicoterapia humanista y he aplicado los recursos de la musicoterapia y otros recursos artísticos a los recursos humanos y el desarrollo de equipos. Y particularmente en DMC estábamos sacando la cuenta y debo tener 10 años, quizás más, construyendo equipos, sobre todo en las promociones que recién entran, como el encargo de la dirección de conseguir la máxima comunicación posible. Y entonces en aquella época, previo al COVID, usábamos música, movimiento, aromas, videoarte, para crear experiencias donde los grupos resolvían problemas, ¿no? Y así extrapolaban lo que aprendían en esas vivencias a sus actividades académicas. Sí, justamente en el mundo de la DACA, de los científicos de datos, y, y ahora se ha desarrollado bastante, se enfoca mucho en la parte técnica. ¿Y qué habilidades blandas crees que este tipo de perfil tiene que desarrollar para tener pues un mejor desempeño en el mundo laboral? Proactividad, asertividad y empatía. Hay muchos libros, muchos textos, hay 14 por un lado, 25 por otro lado, no hay que enredarse. Estas tres son las que hemos trabajado en DMC desde el principio: proactividad, asertividad y empatía. Proactividad es la capacidad que tengo para ver dónde hago falta. Asertividad es entender el sutil tema del cómo, cuándo y dónde. Y empatía es ponerme en los zapatos del otro. Entonces, para conseguir el desarrollo de estas habilidades, lo que hacemos son ejercicios con música, con movimiento, que permitan a las personas observar mejor, escuchar más y hacer preguntas más insidiosas. Lo que hemos encontrado en nuestra práctica en los equipos en DMC es que es más fácil decir sí señor que no señor. Y es más fácil no hacer preguntas que puedan parecer incómodas que hacerlas. Entonces lo que hemos trabajado en los equipos es ayudarlos a que no siempre hay que decir sí señor, que a veces hay que saber decir no señor, y que lo que más se requiere en los equipos de trabajo son las preguntas incómodas o creativas, lo que en inglés antes llamaban el thinking outside the box, ¿no? Pensar fuera de la caja. Entonces, para eso se necesita que te des permiso para improvisar como un niño, ¿no? Como un artista, ¿no? Como un pintor. ¿Qué pasaría si pinto como había una pintora en el siglo XVIII, una francesa, que pintaba con maquillaje, ¿no? ¿Cómo queda una pintura de un paisaje cuando en vez de usar témperas o óleo usas maquillaje? Entonces, eso es creativo, crea una forma de presentar las cosas que es auténtica. Entonces, en los equipos, lo que buscamos son jugadores auténticos. No buscamos clones, sino estrellas. Cada uno de los miembros del equipo debe ser una estrella. Entonces, recapitulando, la proactividad es súper importante. ¿Cómo lo mostrarías con un ejemplo de los chicos que están desarrollándose en el mundo de datos? Eh, ¿Cómo identificas que esta habilidad debería desarrollarse? Nos pararíamos en la puerta del edificio a ver cuál de los muchachos le abre la puerta a la señora que venga con paquetes. Cualquiera que le abra la puerta, señora, pase, ese está siendo proactivo. Para entender la asertividad, nos pararíamos en la puerta para ver cuál de los muchachos le cede el taxi a la misma señora que sale, ¿no? Cualquiera que vea, que no, este taxi no, señora, este de acá es más apropiado por usted porque el conductor es menos lo que sea, ese está siendo asertivo. Y podríamos ver la empatía también en, nuevamente en el mismo ejemplo, viendo cómo este muchacho auténticamente se preocupa por la salud de la señora, ¿no?
Señora, ¿está usted bien? ¿No querrá una agüita también para su viaje? ¿Cómo la acompaño? ¿Cómo la apoyo más, no? Chao, señora. Ahí vemos ese, la aplicación de esto, ¿no? Si se puede hacer en la vida cotidiana, se puede hacer en los equipos de trabajo. No podremos hacer nada en un equipo de trabajo que no hagamos en la calle o en la casa. Así que no debemos centrar solamente la inserción de los valores o la modificación de las conductas en los espacios de trabajo. Si no se inserta la propia persona como una visión del mundo, no va a funcionar. Esto calza muy bien con la frase, no hay un buen profesional si que no es una buena persona. Ahí lo tienes, claro que sí. El cambio empieza de adentro hacia afuera, de uno mismo hacia el grupo y a la comunidad. Cualquier cosa que falte en el equipo, si el integrante del equipo no lo tiene, el equipo no lo va a conseguir. Entonces, interesante saber esto, porque esto de trabajar en equipo, ser proactivo, ser Asertivo, empático, lo tienes que demostrar todos los días y en cualquier actividad. sí, sí, sobre todo con uno mismo, ¿no? Por ejemplo, en las clases me acuerdo que yo siempre le decía para diferenciar, ¿no? Ser proactivo no es hacer el trabajo de los demás. Ser proactivo no es voy a hacer el triple y me pagan la mitad. Eso no es, eso es dejarte explotar. Ser asertivo no significa suponer. Ser asertivo significa saber preguntar. Y ser empático también es otra forma de no suponer. Significa poder ponerte en los zapatos del otro. Entonces, hay que regular muy bien los conceptos, ¿no? Hay que distinguir la autoexigencia de la proactividad. Aquel que abandona a su familia para trabajar en la noche no está siendo proactivo, está siendo exigente. No está siendo asertivo el que dice, no, un equipo de hombres mejor que funcione mejor. Cuando metes una mujer hay problemas, mejor puros hombres. Eso no está siendo asertivo, está siendo prejuicioso. Y cuando Gómez te dice que le duele la cabeza y tú le dices, ay Gómez, tú siempre tómate un jugo de naranja y sigue trabajando, no estás siendo empático con el pobre Gómez. Mm, Esos son, esos son ejemplos que uno mal podría llamar justamente, ¿no? Proactividad, empatía o asertividad. Me parecen súper, súper clave sus. Otro tema del que se habla de los perfiles en general técnicos, incluyendo los data scientists, es la comunicación. ¿Qué tan buena es la comunicación o qué tan importante es una buena comunicación desde el lado de estos perfiles técnicos? Como te decía hace un momento, en la elaboración de proyectos y en la resolución de problemas, poder hacer preguntas incómodas y también, por otro lado, poder hacer preguntas creativas es fundamental. Entonces, lo que hemos encontrado en estos años trabajando en DMC es que hay un perfil del trabajador solitario, ¿no? Aislado, que lo hace por su cuenta, una superestrella solitaria, que no está acostumbrado a trabajar en equipo. Entonces, es evidente que hay que invitarlos a entender esta cultura del trabajo en equipo, ¿no? Valiéndonos, como creo que te decía hace un momento, de que el perfil, así como es aislado, también es geek, ¿no es cierto? O sea, tecno geek, también es otaku, o tú sabes, ¿no? Anime lover, todo ese tipo de cosas, también es de los videojuegos. Entonces, un ejercicio dentro de la cultura del data scientist debe ser los videojuegos en equipo. Que los equipos de trabajo jueguen videojuegos entre ellos en horas de práctica va a ser de lo mejor para canalizar muchas emociones, la frustración y lo que sea, y también para desarrollar el pensamiento estratégico, como no la confianza y muchas otras cosas. Así que los videojuegos tendrían que ser una primera plataforma de aprendizaje y práctica de estas cositas. Tú sugieres, en todo caso, que los equipos de data science involucrados en data y analytics tengan un espacio de juegos en línea para que puedan y desarrollar justamente esas habilidades. Y tenemos que debatir ampliamente cuáles son los juegos más apropiados para que los data scientists consigan sus objetivos dentro de la oferta que hay en el mercado. Y plantear el desafío inclusive, porque ¿por qué no estamos en el medio, no? Si alguien encuentra que hay que modificar Mario Bros para que sirva a nuestros objetivos, hay que modificarlo. ¿Qué tipo de juegos recomendarías? Juegos de equipo, de pensamiento estratégico y que sean de guerra o robots para que puedan moverse las emociones de agresión. Canalizar la agresión. Es algo que las personas retraídas no saben hacer. Se quedan molestos mucho tiempo, se irritan mucho tiempo, les lastimas el orgullo, no te hablan. Entonces, con un videojuego que los tome en contacto con esta emoción, podrían aprender a expresarse más fácilmente. Interesante toda esta parte.
Y estabas comentando hace un momento cuál es el perfil, el arquetipo justamente de los data scientists o de los profesionales de data analytics. Inteligente, culto. A los estudiantes con los que yo he tenido que trabajar todos estos años leen. Eh, Te decía que un porcentaje mínimo pero significativo son ejecutores y practicantes de música. Por lo menos un 5%, en mi opinión, de toda la población de estudiantes, del colectivo de estudiantes, son practicantes de instrumentos. He encontrado que lo que más les gusta en mi experiencia son los vientos. De repente hay más violinistas que chelistas y así por el estilo. Eh, Están en contacto con la tecnología y con la cultura tecnológica, o sea, el tecnogeek y el freak, ¿no? Entonces, videojuegos, animes, cómics, em, plataformas digitales de entretenimiento, todo eso es lo que consumen. Entonces, es un público que yo diría oscila por los 30 años. Y también diría que es solitario. Solitario. Sí, ese es el perfil en el mundo, ¿no? Incluso en Japón, ¿no? El tecnogeek es el solitario por excelencia, ¿no? ¿Qué, qué recomendarías como actividades personales o grupales? Hay múltiples niveles de conexión. Em, el tiempo de calidad con las mascotas es de lo más interesante que puede haber. Sobre todo mascotas con las que puedes jugar, correr, ¿no? Pueden ser gatos, perros u otros, ¿no? Eh, Luego pasar el tiempo con los hermanos menores o con los hijos. Jugar con los niños en el puro plano del juego desorganizado y caótico te va a ayudar a ver las cosas desde otro punto de vista. Recuerdo un episodio donde Sheldon, ¿se acuerdan de esa serie? ¿No? Donde existía Sheldon, Big Bang Theory. Sheldon estaba trabado con un problema que no podía solucionar. Se metió a trabajar en el restaurantito ese para crear otro punto de vista y no lo encontraba. Y cuando intentando hacer ese trabajo se le cae un plato al piso, la disposición caótica de lo que había en el plato en el piso lo ayudó a resolver el problema que lo estaba agobiando, ¿no? Entonces tuvo que salir bastante de su zona de confort para poder operar. Entonces la invitación al aire libre, a las mascotas, a los niños, em, por supuesto el romanticismo, porque el amor es una energía terapéutica, ¿no es cierto? La vida en pareja, la vida en familia, eso es básicamente lo que ayuda a manejar el estrés, la frustración, la alienación, no sé quién soy, no sé qué hago acá, para qué estoy trabajando. Todo eso se resuelve con el contacto con la naturaleza, con el amor a los animales, a la familia y también con los hobbies. Tener un hobby ayuda muchísimo a regular todas estas cosas de las que estamos hablando. Yo siempre los invito o los invitaba en clase a desarrollar sus hobbies. Y muchos tienen hobbies, coleccionan muñecos y hacen ese tipo de cosas y me parece estupendo porque eso les permite hablar de sí mismos, hablar de su mundo y al hacerlo están desarrollando sus habilidades sociales. Importante lo de desarrollar hobbies y sobre todo que sean sumamente ajenos. Es curioso, pero una cosa tiene que ver siempre con la otra, porque en este mundo interconectado en el que estamos y en el que los data scientists viven, una cosa tiene mucho que ver con la otra. Y muchos autores contemporáneos están introduciendo los problemas que a los analistas de datos les interesan en sus visiones. Hay películas, hay series que también incluyen estas formas de percibir la realidad. Así que yo diría más bien que se representan los analistas de datos en la cultura que consumen y que van creando. Y yo creo que la responsabilidad de los analistas de datos es seguir contribuyendo con su individualidad a la creación de una cultura colectiva que puedan compartir. Lo que antes se llamaba un gremio, ¿no? En la Edad Media los gremios eran grupos de practicantes que compartían la misma cultura, el mismo estilo de vida. De ahí surgen los sindicatos. Está formando, según tu entender, una especie de subcultura. ¿Cómo lo podríamos llamar? Una data culture, ¿no? Una cultura de los datos, en donde todos ustedes trabajan y coexisten y necesitan representarse y para representar y al representarse es como integran los valores de la empresa y de la institución. ¿Qué valores son más fundamentales? Es una buena pregunta. Desde mi experiencia con los alumnos, la individualidad, es decir, ser uno mismo. Cada uno se sabe talentoso en lo que hace. Van diseñando sus perfiles profesionales en virtud de los cursos que toman y se van haciendo expertos en ciertas áreas y eso los llena de orgullo. A mí me gustaría que el data scientist no se viera tanto como un ingeniero, sino como un artista, como un pintor especializado, ¿no? Un acuarelista, ¿verdad? Un bodegonero, ¿no? Muy especializado en un nicho de trabajo donde su práctica y su inspiración crean un estilo de trabajo más cercano al arte que a la, que al
que al docenamiento, ¿no? Que a la producción en masa. Más cercano a la artesanía, incluso curiosamente voy a decir. Así lo veo yo. Sobre todo los data scientists tienen mucho de una parte de arte. ¿Cómo desarrollar el insight? Con su símil que usamos en la psicología clínica, la apreciación musical. Si tú quieres desarrollar tu insight, habla con tu hijo, habla con tu hermano y que te presente una música que tú nunca has escuchado. Y siéntate a escuchar ese disco como si leyeras un libro. Y toma nota de lo que ocurre en tu mente, lo que ocurre en tu corazón y lo que ocurre en tu cuerpo mientras escuchas ese disco. Esa labor de apreciación musical te ayudará a enfrentar los insights laborales de una forma más creativa y auténtica. Gracias por decirlo. Esta experiencia que has tenido formando estos equipos multidisciplinarios, ¿qué habilidades se necesitarían para liderar justamente este perfil? ¿Ok? Ya están creciendo mucho los perfiles de Data Analytics. Bueno, hemos estado hablando de la proactividad, la asertividad y la empatía que se expresan en la asimilación de los valores de la empresa y en donde lo que obtenemos es una palabra en inglés que se llama representation. Tú representas los valores de la empresa, te haces coherente con los valores de la empresa. Como los empleados de una empresa que produce tablas y que viven en la playa, ¿no? Los empleados de una empresa que produce tablas y que viven en la playa, por lo general son surfers. Entonces, no hay mejor vendedor de tablas que un ejecutivo, que un empleado de una empresa que vive en la playa y que además es un surfer. Entonces, lo mismo se requeriría, ¿no? Para los analistas de datos que representen su forma de ver el mundo. Por ejemplo, un pionero en análisis de datos que podría funcionar para nosotros, aunque de risa, podría ser Neo de Matrix. ¿Era Neo un analista de datos? Me parece que sí. Y él representa al hombre independiente, que enfrenta al sistema, ¿verdad? Que está en contacto con las distintas subculturas de su entorno. Así que el innovador, mm, representado por Neo en Matrix, podría ser el arquetipo, como decías hace un momento, del, del ejecutivo de Data Science, en mi opinión. ¿Qué habilidades debería desarrollar para justamente liderar? El liderazgo no es algo que se ejerce sobre los demás, es algo que lo ejerces sobre ti. Esa es la razón de ser o de la existencia de los influencers. Yo digo lo que me gusta. Si te gusta, bien. Si no te gusta, normal. Yo te digo que a mí me gusta esto y te voy a decir cómo me gusta así, me gusta así. Entonces el influencer solamente da testimonio de lo que le gusta. Entonces, esa es su forma de liderar, de influenciar indirectamente. Su propio amor por su labor inspira a quienes lo rodean y quieren emularlo. Eso pasa entre los surfers. Cuando están los tablistas en la playa, miran a los que están en las olas y aprenden entre ellos. Se autorregulan mirándose. Entonces, muy poca gente toma clases porque entre ellos se enseñan. En los skaters también. Entonces, tú vas a un parque, encuentras a los chicos enseñándose entre ellos, practicándose entre ellos y representándose. El más skater es el líder. El más surfer entre ellos es el líder de ellos, sin querer serlo, sin buscarlo. Es simplemente por la representación. Como cuando te gusta la música y, reggae y quieres parecerte a Bob Marley. Porque te gusta la música reggae, entonces adquieres los valores de Bob Marley, te vistes como Bob Marley, hablas como él y tú ya eres Bob Marley. Una versión de Bob Marley por este factor de representation. Y así es como consigues el liderazgo. Espontáneo, indirecto y no intencionado. Y la gente se va a dar cuenta y van a hacerse paso para que tú pases. ¿Quién es el mejor tablista en esta playa? Y nadie va a decir yo si no es. Todo el mundo va a señalar al que sí es. Y, y también, por otro lado, ayuda mucho, me parece, el tema de las habilidades blandas. Esa es la forma en la que, hablando como psicólogo organizacional, insertamos estos valores en los colaboradores de la empresa, ¿no? Usamos herramientas artísticas para insertar estos valores que son coherentes con los valores pedagógicos de la institución. Entonces, para formar parte de equipos hay que ayudar a los colaboradores. Para formar parte de equipos hay que encontrar una forma de colaborar que sea funcional, que es lo asertivo. Colaborar también es no estorbar, mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Eso también es ser asertivo. Y la parte empática es la parte intuitiva, ¿no? La parte en la cual es como cuando manejas, ¿no? Cuando manejas en la calle, a veces la empatía nos ayuda a conectar con otros choferes, con los peatones también, con los animalitos que van pasando y así. Y hablando un poco sobre esta adopción de nuevas tecnologías, estábamos hablando un poco de la inteligencia artificial y que hace años inclusive
no existía lo que ahora mismo ya podemos utilizar con mucha frecuencia. ¿Cómo sientes que va a impactar estas nuevas tecnologías en general, en las profesiones y cómo se va a abordar? Estamos entrando ya globalmente a una cultura organizacional 5.0 y esto implica que el tema y el asunto está centrado en la experiencia del colaborador. Cuando estábamos en 4.0 nos interesaba su rendimiento, le poníamos sillas ergonómicas, ¿no? Oficinas inteligentes para que sea más productivo. Pero ahora ya no se busca eso. Las experiencias en Google y LinkedIn, ¿no? Mitológicamente hablando, ¿no? Que la gente vive en pijama y así, ¿no? Todo eso nos ha llevado nos ha traído a esta cultura 5.0, que es centrarnos en la experiencia del colaborador. Así que ese tendrá que ser el derrotero em, por el cual tengamos que ir, ¿no? Cómo se representa el colaborador en su medio de trabajo, cómo los valores personales están en concordancia con los valores empresariales, cómo los equipos resuenan en la misma forma en la que resuenan 5 personas a las que les gusta el reggae, ¿no? 5 personas a las que les gusta el mismo tipo de música resuenan de cierta forma, a pesar de múltiples diferencias personales. Tú encuentras en los conciertos que hoy en día hay en Lima personas de toda condición social, de distinta edad, van papás con hijos, va todo tipo de gente y conviven por cierto tiempo de forma muy armoniosa y colaborativa, con mucha empatía y todo lo que hemos estado hablando. Entonces, yo también pongo como ejemplo las experiencias en los gimnasios, ¿no? En los gimnasios cada quien entra y sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Nadie le dice a quién qué tiene que hacer, cada quien trabaja en virtud de sus propios desafíos, ¿no? Cada quien llega al gimnasio al día siguiente con un reto nuevo, objetivos le llaman, ¿no? Yo a veces escucho por ahí que hablan de proyectos, ¿no? Hoy día ejecuto mi nuevo proyecto, voy a hacer brazos. ¿Pero quién le dijo a él? ¿Cómo llegó él a esa conclusión? Ese es el tipo de iniciativa que requerimos. Es el tipo de amor comprometido, como el amor que tienes a un hobby, como el amor que le tienes a la subcultura a la que perteneces. Y definitivamente, ahora esta subcultura de los data analytics está creciendo y va a seguir creciendo y con la tecnología de inteligencia artificial va a ser muchísimo más. Y hablabas un poco sobre las diferencias entre los recién egresados de las universidades y los que venimos ya de digamos, un par de décadas atrás. ¿En qué diferencias has podido encontrar o identificar en estos dos grupos? Bueno, por supuesto que se dice y es bien sabido que los más jóvenes parecería que tienen más conexión intuitiva con las máquinas. Hay que decir que en los videojuegos, por ejemplo, los mandos, los controles han evolucionado en virtud de los comentarios de los propios clientes. Entonces, la tecnología y sus consumidores, perdón, han llegado a representarse muy bien unos a otros. Esa es evidencia de que la cultura del científico de datos necesita todavía construirse una identidad. Yo creo que los jóvenes que son más duchos con la tecnología y que lo tienen de forma más intuitiva, necesitan conectar con los antiguos, que tienen los valores familiares, que han sabido transmitir a las empresas en las que trabajan y que en general tienen la experiencia, ¿no? De estar en el campo y de saber cómo se hacen las cosas más allá de lo que los libros dicen. Así que está claro que las generaciones deben convivir. Necesitamos una práctica intergeneracional en donde puedan aprender los jóvenes de los viejos. Fundamental. Y un consejo ahí personal, porque ha habido, he recibido muchas consultas de algo profesionales que están migrando a mundo de data y analytics, que ya tienen cierta experiencia. No son recién egresados, bien pasado, tienen más de 30 años, 35 años inclusive, que han tenido una carrera muy diferente al rubro de Data y Analytics. Y eso, pues, ingresar al mundo de Data y Analytics, no solamente por moda, sino porque les atrae cómo es el perfil, les atrae el rol y tienen esa duda, ¿no? De por qué pasar a este mundo y si lo que han desarrollado en su expertise profesional les va a servir o no. En un nivel antropológico, por ejemplo, hay un movimiento de las mujeres para empoderarse. Yo no tengo datos de cuántas mujeres están entrando en el mundo del data science, por ejemplo. Habría que ver qué tanto crece esa tendencia. Sociológicamente hablando, habría que ver de qué grupo socioeconómico está mucho más conectado el progreso en este sentido, ¿no? ¿Qué grupo socioeconómico es el que está más impactado
pensando que el data science es estupendo para ellos. Eso habría que verlo. Y psicológicamente hablando, el perfil personal, ¿verdad? ¿Cuál es ese estilo de vida que yo quiero para mí y que el data science me va a permitir? Por ejemplo, un triunfo del data science es que puedes trabajar desde tu casa. Entonces, la persona que le gusta el estilo de trabajar desde su casa encontrará en el data science un estupendo soporte para su, para su estilo de vida. Si es mujer, además, podrá empoderarse como mujer por encima de las mujeres transgeneracionales de su familia, ¿no? Va a poder empoderarse distinto de las mujeres que fueron abogadas, ¿no? Que trabajan bajo el yugo de los hombres. Ella va a poner su propia jefa, por ejemplo. Y así, ¿no? Y así es como vamos avanzando la sociedad. La tecnología y sus avances nos permite avanzar la forma del tramado antropológico y sociológico. Así que lo que hay que hacer es llevar el data science a, a- al mundo de los géneros. No sabemos también de qué otras minorías sexuales no estén entrando en el tema del data science. Habría que impulsarlo también en ese sentido y promoverlo en provincias, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? De qué forma el data science podría solucionar problemas en esos escenarios. Sugerencias. La experiencia que has tenido dentro de DBC, eh, ¿qué, qué situaciones son las que más te han llamado la atención, te han hecho sentir que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora? No, la gente sabe resolver problemas. Eso sí te lo puedo decir con toda seguridad. La gente sabe resolver problemas. Tú dirás, pero no son equipos que funcionan al 100%. Bueno, nuestro trabajo será por siempre intentar que lleguen al 100%. Eso es así, ¿no? Pero en su desempeño y en su despliegue son gente bien creativa. No sé si estoy seguro que existen olimpiadas ya, competencias de equipos de data science, de construcción, no recuerdo si hay, pero debería haber. Y verías qué gran genialidad tienen los peruanos para resolver problemas cuando nos lo proponemos. Así que yo sí pienso que resolver problemas es una cosa maravillosa que he visto que la gente puede hacer en DMC. Un reto cualquiera, no necesariamente ligado a data science. Porque tienen experiencia de vida, porque son ciclistas, porque hacen deporte, porque van con su familia al mundo natural, porque leen, porque hablan otro idioma, porque han viajado. Entonces, tenemos experiencia humana para sostener lo que hay que hacer. Para continuar con este diálogo, antes de terminar, querría recomendarles una película. Es la última película de J. Lo, de Jennifer López. Se llama Atlas. Y vas a ver en esa película, es una película de especulación, y vas a poder ver lo que la inteligencia artificial va a hacer en la cultura humana dentro de 20 años. Entonces, es una película de anticipación con robots y todo el asunto, ¿no? Pero la respuesta, y perdonen el spoiler, es que la única respuesta es la integración, ¿no? No competiremos con la IA, la integraremos. Pero no podremos integrar la IA hasta que no nos integremos entre nosotros, ¿no? Culturalmente hablando, en la comunidad, ¿no? Recomendando la película Atlas. Sí, puede gustarles. La encuentran en Netflix. Ya yendo a la parte de las, eh, bueno, hemos hablado sobre las recomendaciones o las principales fortalezas de los equipos que se pueden encontrar dentro del mundo de Data y Analytics. ¿Qué qué otras habilidades has podido identificar que son necesarias de mejorar? Em, un sentido de equipo al compartir los descubrimientos y los logros. Un sentido de construcción compartida de las soluciones. Una actitud como la que vemos en los equipos de deportes en fútbol, por ejemplo, ¿no? Se dice que el gol no pertenece solamente al que patea la pelota dentro del arco, sino que es una construcción del equipo desde que la pelota sale de atrás, ¿no? Entonces hay una construcción que lleva la pelota al arco. Entonces, cuando podamos entender que eso es importante, que el defensa es tan importante como el delantero, habremos avanzado bastante. Digamos que hay cierto, no sé si lo interpreto bien, pero es cierto individualismo. Un individualismo, ser estrella de rock, si el triunfo es mío, ¿para qué lo voy a compartir, no es cierto? Un egoísmo mal percibido, un egoísmo que debe proceder seguramente de nuestra cultura carente de los 80, ¿no? Donde hacíamos cola por el pan y el arroz. De repente aún tenemos una mentalidad de carencia y el egoísmo parece ser una forma de manejarlo. Pero si nos actualizamos y nos damos cuenta que ya no estamos en un mundo de carencia, sino de posibilidades y de riquezas infinitas, seguramente podremos soltar el egoísmo para compartir el éxito. Compartir el éxito es de lo mejor. Por supuesto, incluir las palabras por favor y gracias ayudarán en la comunicación para compartir el éxito.
Sin por favor y gracias, el individualismo se sostendrá. Yo conozco muchos perfiles que quieren trabajar solo. Ustedes no saben nada, ¿saben que yo lo hago? Tomen café y ya vengo, yo traigo el trabajo hecho. Esa es una eso se llama patronizing en inglés, ¿no? Yo soy superior a ustedes, les voy a dar el lujo, tomen su café, yo lo hago. Ya está mal. Tiene que ver también el ego ahí. Atento a la palabra ego, yo entiendo por dónde me parece que vas, pero no es ego, es resultado de la cultura de la carencia en la que hemos vivido y de una competitividad mal entendida y de una falta de la cultura del equipo. Probablemente por provenir de culturas familiares machistas, en donde la mamá hace una cosa y el papá hace una cosa, ¿no? Cuando tú no ves trabajo de equipo en casa y cuando ves que la mamá le pone más carne al niño porque es hombre y que la hermanita tiene que hacerle cosas al niño porque es niña, entonces eso es lo que sostiene mantenerte en la zona de confort, porque la construcción de un equipo es un desafío cultural al egoísmo y al machismo, al materialismo codicioso también. Hay algo de espiritual en colaborar para el equipo. Tú habla, que te entrevisten a ti, tú hablas mejor que yo, tú anda a la entrevista. Entonces, ¿te das cuenta? Ya hay un compartir la gloria, hay un compartir el éxito, a lo cual todavía no estamos del todo introducidos. Pero yo voy a ser entusiasta y voy a decir que las novelas coreanas y la música coreana está introduciendo muchos valores positivos en los grupos de trabajo. Sin, sin que lo sepan, ¿ah? Sin que se den cuenta, están adquiriendo muchos valores em, de colaboración debido a esta influencia cultural. Propiciemos ferias culturales en donde ellos puedan salir de su casa y venir a un espacio neutro a sentirse representados. Por ejemplo, yo pienso que sería un éxito una feria cultural para, para data scientists que tenga una feria de libros, que además tenga un concurso de karaoke con incidencia en K-pop, que haga, ¿no? Que además tenga una competencia de videojuegos por equipos, que además tenga una competencia de trekking o de bicicleta. Debe haber un patio atrás para que los que hacen, porque hay bastantes que hacen bicicleta, puedan hacer una competencia de bicicleta. Y si ponemos una zona de parrillas, ya la gente puede llevar a su familia. Por lo tanto, ahí tenemos una feria de convivencia para la gente del data science. En la noche podemos hacer una fiesta y poner música seguramente electrónica, ¿no es cierto? Que pueda, traemos una banda, que pueda hablar de muchos temas futuristas y así estamos en contacto con lo que nos interesa, la anticipación, la tecnología y los avances tecnológicos. La feria de Data Analytics. La Feria de la Cultura de los Datos, puedes llamarla incluso si quieres. Haces conversatorios, difusión, orientación vocacional. Última pregunta y hay dos recomendaciones a dos perfiles distintos. Hablándole a los que contratan los perfiles de Data y Analytics, ¿qué les recomendarías tomar en cuenta de este perfil? Y consejos finales, digamos que para los Data Scientists o los Data Analysts. En nuestro país la característica es que los dueños de empresas son por encima de 50 años y en su mayoría son hombres. Entonces acá tenemos que apelar primero a reducir la cultura del machismo, en donde hay que brindar oportunidad no solamente a las mujeres, sino también a lo femenino, ¿no? Llámese decir a considerar las emociones. Cuando consideramos las emociones, psicoanalíticamente hablando, estamos considerando el universo femenino, ¿no? Entonces, abrirnos como dueños de empresa al universo de lo femenino, poner una planta en la entrada también puede ser parte de lo femenino incluso, ¿no? Todo eso, la sensibilidad, ¿no? Y por supuesto, escuchar a los jóvenes, ¿no? Prestar atención a las tendencias de los jóvenes. Hoy en día hay olimpiadas de videojuegos y se está debatiendo si los videojuegos deberían entrar al Comité Olímpico, porque sí y por qué no. Entonces, los mayores de 50 años necesitamos escuchar a los jóvenes y entender las demandas de transformación cultural que se necesitan. Y el consejo para los jóvenes es el mismo: seguirse representando, seguirse organizando, juntarse con los mayores, incluirlos y básicamente em, reconocer la parte psicológica, ¿verdad? Que es la tendencia a aislarse y a no compartir el triunfo. Con esos dos criterios de autoconocimiento, pienso que podemos avanzar mucho. Este ha sido otro capítulo más de Podcast DBC. Nos vemos en la próxima.